Este es el programa Hablando con Carolina. Hoy con la conducción de Gina Leiva nos acompaña la invitada especial, Carolina Antonini, con los temas de inmigración más relevantes. Bienvenidos al programa de la abogada Carolina Antonini, Hablando con Carolina, una edición más para hablar con ella acerca de lo que está sucediendo en inmigración, información y también, pues aparte de informarnos, aprender acerca de cómo funciona inmigración. Pero para eso tenemos a nuestra abogada experta, la abogada Carolina Antonini. Bienvenida. Hola, ¿cómo estás, Gina? Muy contenta de estar contigo y siempre muy agradecida de tener esta plataforma para hablar con nuestra gente acerca de este tema, el cual es tan importante para nosotros. Abogada, por favor, denos la información de su oficina para las personas que necesiten comunicarse con usted. Sí, con gusto. El teléfono para hacer una cita de consulta es 678-956-8600. De nuevo, 678-956-8600. Nosotros otorgamos citas de consulta en persona, por teléfono o por video. Si no puedes manejar, si te es difícil manejar, si estás muy lejos de aquí, no hay problema. Te podemos dar la cita por video o por teléfono, pero tienes que llamar al 678-956-8600. Si vas a visitarnos en persona, mi oficina está en la 2751 de la Buford Highway. Estamos directamente cruzando la calle de la Asociación Latinoamericana y toda esta información y más puedes encontrar en mi página web, la cual es hablandoconcarolina.com. Muy bien, es la abogada Carolina Antonini. El día de hoy ella va a estar contestando preguntas de la audiencia. Estas preguntas son enviadas diariamente, todos los meses a su email o también a cuando las personas entran a su página de internet. Así que hemos seleccionado las que pensamos que pueden ayudar a más personas, que más personas se pueden beneficiar. Así que si tú tienes una pregunta, con gusto, mándala a través de su email y aquí estaremos leyéndola en el programa. Vamos a empezar con la primera. Dice, me quiero divorciar, pero arreglé mi residencia temporal por medio de mi esposa. ¿Puede esto afectar mi residencia temporal? Entonces, la persona que hizo esta pregunta probablemente, no probablemente, está casado con una ciudadana, porque únicamente el matrimonio con un ciudadano o ciudadana resulta en que una persona reciba una residencia temporal. En realidad, esa residencia temporal no se llama temporal, se llama condicional. Y lo que la ley dice es que si tú arreglas la residencia por medio de tu matrimonio con un ciudadano y cuando te dan la residencia llevas menos de 2 años casados, no vas a recibir una residencia permanente, vas a recibir una residencia condicional, la cual es temporal porque es nada más por 2 años. Y al fin de esos 2 años tienes que hacer otra petición con inmigración para que inmigración quite la condición y te dé la tarjeta permanente. En la situación de la cual escribieron, aparentemente esta persona ya recibió su residencia condicional de 2 años, va a tener que en 2 años tener que hacer la aplicación para la residencia permanente y se está divorciando o se quiere divorciar. Entonces, para todos los que nos escuchan, quienes tienen una residencia condicional por matrimonio ciudadano, una vez de que tú tienes tu residencia condicional, la de 2 años en la mano, pueden ocurrir ciertas cosas las cuales pueden echar a perder el matrimonio. Uh-huh. Por ejemplo, te puedes divorciar, la persona puede morir, puede ser abusado, puedes estar sufriendo un dolor extremo. En fin de cuentas, es muy importante de que la persona hable con un abogado, porque una persona quien recibió la residencia condicional, quien después de tener esa residencia se divorcia, puede de todas maneras continuar con su caso. A pesar de ese divorcio, sí puede demostrar ciertas cosas, como por ejemplo, que se divorció, que el matrimonio fue un matrimonio en buena fe, pero simplemente no funcionó, que la persona es una persona que se merece recibir la residencia permanente. Entonces, la respuesta a ti es, ¿puede afectar tu residencia temporal? En realidad, no, siempre y cuando el divorcio se obtenga, tú hagas la petición para que te quiten la condición y tú puedas demostrar que tu matrimonio con esa persona fue en buena fe. Pero para todas las personas que tienen una residencia condicional,
Estas excepciones del divorcio, el abuso, la muerte, esto no son cosas que pueden manejar solos. No se les Sí. ocurra hacer una remoción de condición bajo una de estas categorías sin tener un abogado, porque las cosas pueden ir muy mal si no lo haces correctamente, no das suficiente evidencia. Lo que puede ocurrir contigo es que tú puedes terminar no solamente negado con tu residencia condicional terminada, sino también en proceso de deportación. Entonces, si te casaste con un ciudadano o una ciudadana y recibiste la residencia de 2 años y ya vienes al fin de ese periodo o está pasando algo en tu matrimonio, algo como un divorcio, separación, abuso, etcétera, tienes que hablar con un abogado. No puede ser el mismo abogado que representó a ti y a de tu esposo, tiene que ser alguien que nada más tú contratas, pero sí hay solución, simplemente les aconsejo que no traten de buscar esa solución sin una ayuda experta. Es la abogada Carolina Antonini contestando las preguntas del público. La siguiente dice, pedí a mi esposa y sus hijos y nos estamos divorciando. ¿Es cierto que el contrato de sponsor que firmé para ellos queda válido aún así me divorcie? Absolutamente. El Uh, contrato que tú firmaste no fue con tu esposa y no fue con tus hijastros. Ese contrato lo firmaste con el gobierno federal. Y al gobierno federal tú le prometiste de que tu esposa no iba a ayudar, no va a recibir asistencia pública y que tú ibas a garantizar eso asegurándose que puedan vivir a un porcentaje de 125% sobre lo que la ley mínima requiere. Eso significa que si tú te estás divorciando de ella, su abogado puede en una corte de divorcio traer el contrato que tú hiciste con el gobierno federal y demandar que tú pagues a tu esposa e hijastros o próximamente tu ex esposa y tus hijastros mantenimiento suficiente para que puedan vivir de acuerdo de la economía que indica el papel que le diste al gobierno federal. Tú no puedes pedirle, ni ella tiene el derecho de quitarte la obligación, porque eso es un contrato que hiciste con el gobierno federal. El juez del estado no tiene el poder de cancelar ese contrato, porque ese es un acuerdo, un contrato que hiciste con el gobierno federal. La única manera que ese contrato puede ser cancelado es si las personas se hacen ciudadanas o si las personas han trabajado y pagado impuestos por más de 10 años. Esto significa que si tú firmaste un contrato para tu esposa y te vas a divorciar y ella no ha trabajado y no piensa trabajar, ella nunca va a caer bajo la excepción, al menos de que ella se haga ciudadana. Igual los hijastros, si son 6, 7 años, tú técnicamente pudieras tener una obligación para mantenerlos hasta que cumplieran suficiente tiempo o para hacerse ciudadanos o para acumular el ingreso y los taxes necesarios. Una persona tiene que trabajar y pagar impuestos por 10 años antes de que la obligación con el sponsor sea olvidada. Te recomiendo que tú le digas a tu abogado de divorcio que tú firmaste ese contrato para ella y para sus hijos, para que el abogado pueda tomar eso en consideración y no le caiga como sorpresa en una corte de divorcio sin saber de que tú firmaste ese contrato para traerlos a los Estados Unidos. Bueno, vamos a la siguiente. Dice, me quiero casar pero tengo 17 años. Soy ciudadana y quiero pedir a mi esposo. ¿Puedo hacerlo? Muy bien, entonces siempre hay un océano o un charquito, depende de la situación, entre una persona poder pedir a otra y una persona poder arreglar a otra. Entonces, vamos a asumir que tú eres menor de edad y tú te casas bajo las leyes del estado de Georgia. Así sea porque las leyes requieren que tus padres estén de acuerdo, lo que sea. Y tú te casas y tú tienes 17 años. La pregunta no es si tú puedes arreglar a la persona. Puedes pedir a la persona, puedes hacer una petición matrimonial, pero no puedes hacer una aplicación de residencia. Y la razón de eso es porque para que tú puedas pedir a tu esposo para que tenga su residencia permanente, tú tienes que firmar ese contrato económico
del que acabamos de hablar. Sin ese contrato económico no vas a poder arreglar a tu esposo. Pero para firmar ese contrato tienes que tener 18 años de edad. Entonces, no es suficiente que tú tengas 17, estés casada, lo hayas pedido una petición matrimonial, y tampoco es suficiente de que a los 17 años tus padres estén dispuestos a firmar por ti la economía. Puedes casarte ahora, puedes pedir la visa ahora, pero no vas a poder pedir la residencia de tu esposo hasta que tú cumplas 18 años. Es la abogada Carolina Antonini con nosotros el día de hoy. Abogada, otra pregunta del público dice, mi esposo está aquí y él no puede arreglar por una deportación previa, pero él tiene un hijo en su país. ¿Puedo pedir a ese hijo a pesar de que no puedo pedir a mi esposo? Bueno, la respuesta es depende. Si tú te casaste con tu esposo antes de que su hijo de él cumplió los 18 años, ese matrimonio tuyo creó una relación migratoria potencial entre tú y su hijo. Si tú te casaste con tu esposo y ya su hijo tenía 18 años o más, la relación migratoria no se creó. Entonces, la respuesta es, si ese muchacho tenía menos de 18 años y es soltero, antes de que tú te casaras con su papá, tú absolutamente puedes pedirlo como hijastro. Vas a tener que demostrar que tienes una relación en buena fe con su papá, un matrimonio en buena fe, que vas a poder pedirlo económicamente, etcétera, etcétera. Pero absolutamente puedes pedirlo, lo cual quizás es muy bueno poder reunir el papá y el hijo aquí, ¿verdad? Sí. Sin embargo, si te casaste y ya el muchacho tenía 18 años o más, tristemente tú nunca puedes hacer una petición de madrastra a hijastro para ese muchacho. La siguiente, sometí la aplicación de naturalización bajo la provisión de 3 años para los casados con ciudadanos, pero ya no estamos viviendo juntos a pesar de que todavía estamos casados. Me llegó la cita para el juramento. ¿Debo informar a Lucis que estoy separado y qué pasa si no lo digo? Entonces mucha gente va a querer no decirlo. ¿Por qué? Porque en el momento de que lo diga cambia todo. Para ser clara, la provisión que te permite a ti hacerte ciudadano en los 3 años por medio de tu matrimonio con una o un ciudadano, no solamente requiere que todavía estés casado, también requiere que estés viviendo con la persona. O sea, el estar casado y separado es una violación de esa provisión. Y entonces, ¿qué va a pasar si tú vas a tu juramento y le dices que estás todavía casado pero separado? Y eso es lo que te voy a recomendar. Tienes que decirle la verdad. Lo que va a ocurrir es que ellos van a cancelar tu juramento, cancelar tu aprobación de naturalización bajo la provisión de los 3 años, y te van a decir que tienes que volver a aplicar, pero esta vez bajo la sección de 5 años, que es la sección para todos los demás. Y la razón es simplemente porque la ley requiere, de nuevo, no solamente que estés casado, sino que estén cohabitando juntos. Si tú no les dices nada y ellos no se dan cuenta, ¿qué es lo que va a pasar? Tú vas a naturalizar. Pero en un futuro, si el gobierno alguna vez quiere mirarte a ti, quiere mirar tu caso migratorio, quiere hacerte algún daño, y ellos se enteran de que tú estabas separado y no lo dijiste, te pueden denaturalizar. Y eso le pasó a un cliente mío, donde el cliente mío hizo la naturalización. Él y su esposa, en acuerdo mutuo, pretendieron que estaban viviendo bajo la misma dirección. Mi cliente años después se metió en problemas legales, en problemas criminales. Los cargos criminales fueron desestimados por errores aquí y allá, errores de evidencia, etcétera. Pero el gobierno federal, de todas maneras, le investigó toda la vida, se dio cuenta de que esa persona no estaba viviendo con su esposa y lo puso en proceso de denaturalización. Entonces, sí, no lograron hacerle cargos penales y no lograron meterlo preso por lo que había hecho,
pero lograron deportarlo Y cómo están las por haber mentido. sí, como están las cosas con esta administración, es doblemente un no. Doblemente, y te voy a decir honestamente, las cosas que se hacen bien la primera vez no se tienen que hacer varias veces. Y entiendo que es una inconveniencia, y entiendo que es dinero, entiendo que es tiempo, entiendo que es todo eso. Pero mira, no ocurre nada malo. Si tú llegas a la inmigración y tú le dices, señor, no me pueden naturalizar hoy, porque mi esposo y yo nos separamos hace 3 meses, vamos a decir. Sí, Y cuando yo miré mi entrevista estábamos juntos, pero después de eso nos separamos y nosotros no estamos viviendo juntos hoy. No te va a pasar nada. El oficial va a cancelarlo, van a hacer notas en el archivo y te van a decir, ok, bueno, aplica de nuevo, ¿verdad? Aplica de nuevo cuando tienes 5 años. Mejor hacer las cosas bien y sólidas a que hacerlas en un apuro. Y mucha gente me dice, pero ellos no se van a dar cuenta. ¿Cómo se van a dar cuenta? Bueno, lo que va a pasar es que a lo mejor tú no eres investigado por un crimen. Pero ¿qué pasa si en un futuro tú quieres pedir a alguien? Te quieres volver a casar y pedir a alguien, quieres pedir a la mamá o algo así, y ellos vuelven a abrir tu archivo y empiezan a investigar. Y entonces te quedas sin nada, porque te quedas por mentiroso, sí. pierdes la ciudadanía, y después por mentiroso te van a tratar de quitar la residencia. No vale la pena, lo que tienes que perder es demasiado grande, y lo que tienes que hacer para mejorar la situación es relativamente pequeño. Anunciarlo, explicarlo, retirar esa aplicación, volver a someterla, volver a pagar y hacer la diligencia. Pero eso no es nada a comparación de ser denaturalizado o de ser deportado del país. Seguimos con la abogada Carolina Antonini hablando acerca de temas de inmigración basados en las preguntas que la audiencia nos ha mandado. Abogada, mi hermana se naturalizó y está dispuesta a pedirme, pero la aplicación toma mucho tiempo. ¿Por qué toma tiempo y vale la pena? ¿Me da alguna protección? Esta es una pregunta a la cual llevo 30 años contestando. Y cuando me la hicieron hace 30 años atrás, las personas, y yo les dije, claro que vale la pena, mejor tener algo pendiente que nada. Y me dijeron, nah, yo no quiero esperar 15 años. Ya, ya hubieran tenido dos veces la petición aprobadas para hoy en día. ¿Vale la pena hacerlo? Generalmente sí vale la pena hacerlo. ¿Por qué? Porque uno nunca sabe en un futuro qué va a pasar. Quizás no tienes ninguna otra manera de arreglar. O quizás no puedes utilizar esta petición. O quizás abren una amnistía nada más para personas que tienen peticiones. Uno nunca sabe qué trae el futuro. Y entonces es como una póliza de seguro, donde uno dice, bueno, yo no me quiero morir, pero si me muero, que le den X dinero a mi familia, ¿verdad? Exactamente. En ese sentido vale la pena. Lo que una petición de un hermano no tiene es una protección contra deportación, porque esto es simplemente un número para un futuro, como cuando uno va a la carnicería y le dan un número, hasta que llamen tu número no te van a dar ninguna carne, ¿verdad? Sí. Pero en fin de cuentas, es una línea larga y entiendo que mucha gente no lo quiere hacer, pero es triste cuando la persona no lo hace y 10 años después está preguntando, ay, lo ha debido haber hecho. Ahora, esto toma tiempo porque las visas para hermanos son pocas. Entonces, la cantidad de peticiones de hermano a hermano es más grande del número de visas que existe. Y por eso se han creado estas largas líneas para peticiones familiares. Si tú tienes, tú sabes, 75 años y tu hermano tiene 80 años y tú le quieres hacer la petición, a ese punto yo te voy a decir, a lo mejor no vale la pena, porque a lo mejor tu hermano no va a querer emigrar a los 85 años y eso lo entiendo. Pero aún así una persona, vamos a decir que lleva aquí toda su vida y vamos a decir que tiene 50 años y no tiene manera de quedarse y lo están deportando, pero tiene un hermano ciudadano. Aún esa persona tiene una buena incentiva de ser pedido y te voy a explicar por qué. Vamos a decir que esa persona lleva 20 años en los Estados Unidos pagando impuestos y ahora se va a deportar o se va a tener que ir o lo van a deportar. Esa persona no va a poder cobrar su seguro de retiro, al cual ha pagado todos estos años. Pero si su hermana la pide, sabemos que en 15 años regresa
Y la gente va a decir, ¿para qué voy a querer regresar a los 65? Mm. Pues déjame decirte, ¿para qué? Para cobrar tu seguro. Exacto, ese es tu dinero. Porque cuando tú regresas como residente permanente. Bien. Cuando tú regresas tienes un social. Puedes cambiar todas esas ganancias a tu social y puedes empezar a recuperar el seguro de retiro que tú has pagado, el cual no vas a poder recuperar en tu país. Aún así, para personas que dicen, ¿para qué? Si yo voy a tener 65, voy a tener 68, voy a tener 70. Bueno, porque a lo mejor tú vives 20 años más y no te va a caer nada malo tener por 20 años tu retiro. Así es, abogada. Muy buena información porque uno nunca sabe. Es mejor tener algo que no tener nada. Muy bien, pasamos a la siguiente. Dice, mi aplicación de naturalización está pendiente y me arrestaron por un DUI. ¿Qué debo hacer? Tienes que notificar a inmigración de que tienes un DUI, pero primero, antes de hacer nada, la pregunta es, ese DUI, ¿vas a terminar convicto o no convicto? Porque tu abogado de inmigración y tu abogado penalista deberían hablar. Ujú. Porque si tú vas a terminar con un DUI, teniendo que darte culpable o no lo conté un DUI, aquí en Atlanta no te van a naturalizar. Y es mejor que simplemente, si vas a tener que darte culpable, es mejor que tu abogado envíe una carta de inmigración dándole las copias certificadas del DUI y diciéndoselo, porque inmigración últimamente te puede negar por el DUI, pero lo que no quieres es que te niegue por mentiroso. Ahora, si el abogado penalista tuyo dice, no, este DUI lo voy a votar, no hay evidencia, bla, 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 entonces quizás tú quieres esperar y no decirle nada a inmigración por ahora, dejar que tu abogado penalista se deseche el cargo y entonces decirle a inmigración, sí, yo fui arrestado por DUI, pero el cargo fue desestimado, por lo tanto yo sí puedo naturalizar. De nuevo, tú tienes una aplicación pendiente con inmigración y a ti te arrestaron por cualquier razón, tú tienes que coordinar lo que vayas a hacer con lo que tienes pendiente por medio de tu abogado migratorio, quien tiene que coordinar por medio de tu abogado penalista. Pero últimamente te voy a decir que la política de nuestra oficina aquí en Georgia y muchas de las oficinas de la nación es que si tú tienes un DUI reciente, ellos no te van a dar la ciudadanía hasta que pases por lo menos 5 años de buen carácter moral. Yo pensé que era nomás para residentes. No, es para el impacto de un DUI es para todo el mundo, desafortunadamente. Qué bueno saber esta información. La siguiente pregunta. Recibí una notificación de Lucis diciendo que me enviaron mi tarjeta de residencia, pero yo me mudé y no la recibí. ¿Qué debo hacer? Sí, entonces lo primero que tienes que hacer antes de nada es dar un cambio de dirección en línea a inmigración. Primero que se hace es hacer el cambio de dirección. Tú tienes un tiempo limitado de hacer cambio de dirección cada vez que tú te mudas hasta el día que eres ciudadano americano. Y aún así, si tú eres ciudadano americano y eres sponsor económico de alguien o co-sponsor, la obligación de seguir dándole cambio de dirección a inmigración continúa. Entonces, número 1, haz el cambio de dirección inmediato. Número 2, llama al número del servicio al cliente de UCIS para explicar lo que pasó. Si tú tienes suerte, ellos y todavía tienen la tarjeta, ellos te la van a volver a mandar. Pero si no tienes suerte, tú vas a tener que volver a aplicar a que te renueven la tarjeta explicando que no la recibiste porque cambiaste de dirección, pero ahora tienes la dirección correcta y vas a tener que volver a pagar para que ellos te den la tarjeta nueva. Sí, por eso es que es muy importante dar cambios de dirección a Lucis. Claro. Porque cosas importantes pueden llegar y no sabes. Entonces, de nuevo, antes de volver a pagar, lo primero que yo hago, hacer cambio de dirección en línea. Y número 2, llamar al centro de servicio. Porque quizás todavía estás a tiempo para recuperarla. Pero muchas veces cuando las tarjetas son regresadas por el correo porque la persona ya no vive ahí, ¿qué es lo que le queda a UCIS hacer? Destruirla. Sí. Bueno, seguimos con la siguiente pregunta. Tengo cita de huellas porque hice una aplicación para mi esposa. Soy ciudadano. ¿Por qué me están llamando a huellas a mí? Ay, tú sabes, ¿qué puedo Porque decir? quieren. Algunas veces muchas de estas respuestas las tengo que empezar con Trump.
de repente el requisito de que todo el mundo tome huellas, el pedidor, el beneficiario a cada Ay, no. rato, etcétera. Esto es una política de Trump, quien se ha decidido que todos los inmigrantes somos unos desgraciados y que todos los inmigrantes, incluyendo los que somos ciudadanos, tenemos que ser verificados y verificados y verificados. Si tú no vas a tu cita a dar huellas, ellos pueden negarle esta petición a tu esposa. Desafortunadamente, tú tienes que ir a hacer las huellas. Pero, esto es importante, vamos a decir que tú pediste a tu esposa, te llamaron a las huellas. Antes de ir a las huellas, tú quieres hablar con un abogado si tú tienes algún problema. Como por ejemplo, tienes una orden de arresto porque no pagaste un ticket. Has tenido una convicción por una felonía o algo así. Porque eso puede impactar lo que te pase a ti ese mismo día o últimamente lo que le pase a la petición de tu esposa. Hay ciertos crímenes que un ciudadano puede tener, convicciones de esos crímenes, que le descalifican contra de aplicar para su esposa o sus hijos o sus hijastros. Por ejemplo, crímenes relacionados a abuso sexual pueden descalificar a una persona contra de pedir a su familia. Entonces, si te llaman a tu cita y tú eres ciudadano y tú no tienes ningún problema con la ley, ve a tu cita. Desafortunadamente, eso es lo que está pasando ahorita. No vale la pena pelearlo. Pero si tú tienes algo que te pueda causar problemas, como por ejemplo una orden de arresto o una convicción para un crimen serio, antes de atender esa cita, tú quieres hablar con tu abogado. Y finalmente, abogada, recibí una notificación donde necesito pagar para tener una cita de inmigración en video. ¿Esto es legítimo? No, no es legítimo. Hay tanto fraude que está ocurriendo. Déjame decirte, Ay, no. es que me rompe el corazón. Estas personas crean como que notificaciones oficiales con supuestos jueces en español, con supuestos donde te dicen tienes que pagar estos $800 para poder atender esta audiencia con este oficial de inmigración. Tantas cosas que son tan falsas. He visto situaciones donde la persona recibe cartas como esta y la persona que le envía la carta supuestamente trabaja para una agencia de caridad o agarran y hacen una página que se ve oficial, pero por supuesto no lo es. Tanto fraude. No hagas nada, no contestes nada sin primero hablar con tu abogado de inmigración. ¿Por qué? Porque una vez que tú le diste a esas personas el dinero, se te van a desaparecer y tú no tienes ninguna manera de recuperarlo. Y recientemente me enteré de un chico quien tenía corte, le mandaron una de estas cartas de email falsas y él pagó sus $800 o $700, no me acuerdo cuándo le cobraron. No. Él estuvo en su cita virtual con esta supuesta corte, supuesto abogado. Mientras tanto se perdió su corte de verdad porque él pensaba que era esta, que se le habían cambiado a esta, terminó con una orden de deportación. Ay, abogada, ¿cómo puede pasar esto? Porque el humano es muy malo. ¿Cómo es posible? Claro. La cantidad de gente que ha salido de las esquinas como cucarachas. Y me da más rabia todavía cuando son latinos. Se han salido de las esquinas a aprovecharse de que todo el mundo está estresado y todo el mundo está bajo miedo y todo lo que está pasando con el gobierno y están utilizando lo que este gobierno está haciendo y el estrés y el miedo, etcétera, para aprovecharse de la gente y robarle dinero. Y a esta gente no le importa si tú trabajas duro, si tienes hijos, si estás a $5 de estar en la calle, no le importa porque son criminales. Entonces, si tú recibes algo pidiéndote dinero, asegúrate que es legítimo antes de hacerlo. Si una persona tiene un abogado, pues es más fácil tratar este tipo de scams, ¿verdad? Porque no voy a hacer nada hasta que yo hable con mi abogado. Pero una persona que no tiene abogado, tal vez esto le sucede con más frecuencia. Absolutamente. Yo pienso que estos ladrones están cruzando los dedos de que tú no tengas abogado y no tengas a nadie a quien puedas llamar o puedas enviarle. Yo recibo emails y llamadas de mis clientes y me dicen, abogada, recibí esto. ¿Esto es verdad o es mentira? Sí. A cada rato. A cada rato. Y es triste porque tú sabes, este es el tipo de crimen que se hace en línea
y una vez de que mandas el dinero lo perdiste, puedes reportar ese dinero, pero tú y yo realísticamente sabemos que la posibilidad de que puedan recuperar ese dinero es casi cero. Claro. ¿Por qué? Porque últimamente la persona no existe, la corte no existe, el video no existe, pero encima de eso te quedas sin protección. Tú tienes que tener mucho cuidado cuando alguien te sale en la internet y te pide dinero urgentemente o lo que sea. Si no huele bien, si no se ve bien, no pagues, no hagas nada. Por favor, chequea con alguien que sepa, como un abogado de inmigración. Y por favor, llámenle a la abogada Carolina Antonini porque ella les va a atender como ustedes se merecen, con todo el profesionalismo, con toda la experiencia. Abogada, muchas gracias por haber estado con nosotros, de verdad. Gracias por esta información tan importante. Estoy tan agradecida de ti por darme esta plataforma porque yo espero, si lo que nosotros hacemos ayuda a una persona, sí, valió la pena. Así es. Abogada, denos la información nuevamente de su oficina antes de irnos. La oficina está en la 2751 de la Buford Highway, en el piso número 5. Nuestro edificio queda enfrente de las oficinas de la Asociación Norteamericana. Mi teléfono es 678-956-8600. 678-956-8600 y toda esta información la puedes obtener en mi página web, la cual es hablandoconcarolina.com. Fue la abogada Carolina Antonini. Que pase feliz día. Chao. Gracias por escuchar Hablando con Carolina, bajo la conducción de Gina Leiva. Agradecemos su sintonía y los esperamos en la próxima emisión.